Una nueva entrega de El Consultorio con Estefania Guzzi. Déjame saludar primero que nada, lo clásico. Por aquí te saluda Frangio desde Miami. ¿Cómo estás? Y por aquí Estefania desde Caracas. Hola. Déjame darte tu respectivo aplauso, Estefania. Hoy estamos con la segunda parte de la evolución de los modelos de crianza. Parte 2 porque es que la parte uno fue bien intensa en el sano sentido y aparte con muchos puntos a tratar, Steph. Así es, así es. Por eso nos vimos en la necesidad de hacer la parte 2 justamente, porque no llegamos en, en el segmento, el programa anterior, no logramos ni siquiera tocar los métodos de disciplina. Métodos, disciplina es una parte importante, sobre todo para esta generación que digo yo, cuando van creciendo, ¿no? Y yo digo, en la etapa adolescente es muy común, pero ahora yo creo que desde más pequeños tienen esa ansiedad por a veces corregir a los padres o Sí. por retar a los padres, ¿verdad, Steph? Así es, así es. Bueno, pero eso es parte de nuestra responsabilidad porque hemos querido tener niños índigo, niños muy inteligentes, índigos azules. Y claro, ese es el producto de tener niños tan sobreestimulados. Ey, me encantó eso que estás diciendo. Es el producto de tener niños tan sobreestimulados. Y una pregunta, Steph, para la humanidad, ¿eso ha sido bien o mal, este tipo de niños de esta generación? Oye, yo creo que como todo tiene dos aristas, ¿no? O sea, yo creo que los extremos son patológicos. Evidentemente, estimular al niño es bien importante porque, bueno, le hace desarrollar una serie de habilidades que son importantes que las obtenga y que se empodere de ellas. Pero por otro lado, después nos quejamos porque no sabemos cómo lidiar a veces inclusive con preguntas que ellos son capaces de hacernos y que nosotros no tenemos respuesta. O por lo menos no sabemos exactamente cómo responderles. Claro, hoy para ti que estás conectando con este podcast, de hecho puedes disfrutar en el canal de YouTube de Estefania, en el segmento del consultorio, la parte uno, ¿no? Por si acaso Así entraste es, como en esta segunda parte de la evolución de los modelos de crianza, Steph. así es. Hicimos la parte que se llama así, la evolución de los modelos de crianza y ahora le agregamos, amablemente Frangio le agregó parte 2 para que pueda tener la continuidad. Y ustedes tengan a bien verlo cuando ustedes lo puedan disfrutar. Así es, entonces ya sabes, lo que vas a hacer es que en caso tal de que sea un nuevo podcast para ti, tiene una primera parte que habla de los modelos de crianza, que también es bien interesante para conectar con esta. Nosotros en la parte anterior comentamos mucho sobre este tipo de niños que tú pudieras definir o aclarar o darnos un poco más de luces a lo que se le llama un niño índigo, Steph. Dije índigo por darle un nombre, ¿no? O sea, en el sentido de que los niños índigos son aquellos niños extremadamente am, inteligentes, perceptivos, sensitivos y que fueron sin duda alguna muy estimulados y que siguen siendo muy estimulados ahora por su propia necesidad de aprender. Y no, yo no quiero generalizar que todos nuestros niños de esta nueva generación son índigo. Yo sí creo que nuestros niños son muy inteligentes y que nosotros somos los responsables del desarrollo y la evolución que ellos están teniendo. Porque bueno, como lo decíamos en el programa anterior, nosotros los hemos estimulado desde la barriga. Entonces, si los hemos estimulado desde la barriga, era porque nosotros queríamos tener los niños que tenemos hoy en día. Lo que pasa es que ellos han evolucionado, los niños evolucionan y siguen evolucionando de una manera tan, pero tan rápida, que yo creo que nosotros los padres, los abuelos, nos vamos quedando como atrás siempre un pasito. Por eso es importante mm, documentarnos, aprender, estar al día con las nuevas técnicas y sobre todo ser congruentes con lo que los padres quieren y son los métodos de disciplina o los modelos de crianza que los padres hayan seleccionado. Nosotros los abuelos tenemos que estar un pasito para atrás, aceptando esa escogencia. Lo Oye, dije en el programa pasado y lo dije hoy otra vez. es correcto, el tema de la congruencia, ¿no? Y bueno, y lo conversábamos en el capítulo anterior.
con el tema de la diferencia de crianzas de los padres Así y el es. modelo de crianza que se elija, ¿no? En el caso personal, dentro de mi hogar existen dos modelos de crianza totalmente distintos que constantemente chocan por diversidad de estilos, ¿no? Y que termina afectándose el niño, ¿no? ¿Cómo hacen en esos casos, Estefania? Bueno, lo que pasa es que los padres tienen que tener una sola línea, un solo camino. El modelo debe ser exactamente igual. Los padres tienen que ponerse de acuerdo porque no pueden haber discrepancias entre los modelos de crianza. Sobre todo cuando yo decido utilizar el modelo de crianza, por ejemplo, de el reforzamiento de las conductas adecuadas a través de sistemas de motivación o un sistema de ficha o un cartel donde yo le coloco estrellas, caritas felices, la figura que yo decida colocarle para reforzar las conductas adecuadas que están además señaladas y que son las que yo espero que él o ella tengan. Y eso es un modelo que funciona perfectamente bien con los niños porque es un reforzador inmediato al momento que coloco la calcomanía y al final de la semana tiene un reforzador que no necesariamente tiene que ser material. Entonces es seguramente algo que siempre le hemos dado al niño, llevarlo al parque o ir al cine cuando la pandemia lo permita, comprar un helado, etcétera. O sea, actividades que nosotros generalmente hacemos con los niños, pero que ahora le damos una connotación de premio, para que el niño se esfuerce a obtener ese premio que tanto desea. Es así, mira. Pero Ujú. pero más allá de obtener el premio, es lo que yo espero de ti, o sea, recoger los juguetes después que jugaste, bañarte, vestirte, en fin, hay una serie de conductas que yo voy a ir reforzando día a día. Y la idea justamente es dar esos reforzadores con mucha alegría. Hoy te ganaste, te vestiste tú solo, bien, vamos a darte la carita feliz o la estrella o el reforzador que sea. Y ese momento tiene que ser un momento de mucha alegría, donde todos estén presentes, mamá, papá, y si hay hermanos, hermanos también. Así es, mira, yo ahora mismo poniéndome aquí como carne de cañón o conejillo de Indias, estoy muy contento porque mi hijo pequeño, Frangio Connor, que en algún momento atravesó por, no sé cómo llamarlo, por una crisis de comportamiento en este modelo de crianza de los Estados Unidos, creo que ya dominó, entendió, ¿no? Su estrategia, ¿no? Entonces todos los días llega con happy face y se siente feliz de contarlo y cuando sale del colegio lo llamo. Y tú sabes qué siempre hago, valorando tus palabras, Estefania. Cuando él me dice con aquella alegría, happy face, y oh, campeón, lo alegro mucho. Y siempre tomo unos segundos y le digo, ¿qué hiciste para lograrlo? Entonces automáticamente él ya me responde, quedarme tranquilo. Me quedé tranquilo. O sea, como reforzando que él se recuerde la estrategia para cuando se le vaya saliendo de las manos o cuando pase, ¿no? Así Y, es. y yo creo que son un poco esos patrones que a los que llevamos los niños, pero a veces los niños pierden el norte, Estefania. ¿Qué haces cuando el niño Pero es que se el niño tiene el desenfoca? derecho de perder el Claro, norte, correcto, Frangio. qué bien dicho, La muy idea bien es que dicho. justamente los niños pierdan el norte para que puedan aprender Claro. y nosotros enseñarles desde el amor. Ya no se utilizan las técnicas de maltrato ni de violencia. Entonces, sencillamente es sentarte a conversar con él y que empiece a reflexionar. Nosotros en la entrega pasada yo hablaba del rincón del pensamiento, que bueno, puede ser perfectamente llamado tiempo fuera. Y yo creo que el tiempo fuera funciona maravillosamente bien, pero tienes que saber aplicar el tiempo fuera. El tiempo fuera es sacar al niño de la situación, colocarlo en un lugar solo donde no tenga estimulación y donde él pueda sentarse a reflexionar qué fue lo que no hizo de manera adecuada y cuál es el comportamiento que sí esperamos de él. Porque la idea no es solamente regañarte porque no lo hiciste. La idea es, yo quiero saber si tú sabes lo que yo esperaba de ti. ¿Qué hacían nuestros padres? Nuestros padres se asomaban y si nosotros nos portábamos bien, entonces no decían nada.
Pero válgame Dios que tú hicieras un pequeño ruido para que te cayeras encima. Entonces te llamaban la atención cuando te portabas mal, pero cuando te portabas bien no te decían nada. Ese modelo ha cambiado y ha cambiado de manera completamente de 180 grados. Ahora te presto atención cuando te portas bien y te ignoro cuando no lo haces bien. Claro, claro. Y es Entonces la lamentable. estrategia es completamente distinta. Claro, claro, y lo hemos tenido que aprender a lo largo de la vida y yo me permitiría hacerte un ejemplo, no solamente en el campo de la crianza, también en la gerencia, ese modelo es muy seguido, o sea, no te dicen, y es típico que entre empleados dicen, mira, si no te han dicho nada es que está bien. Que es Entonces, todo lo contrario, qué, debería ser todo lo qué contrario. triste, ¿no? Qué triste que Porque entonces solamente te voy a prestar atención cuando haces las cosas mal, pero cuando haces las cosas bien nadie dice nada. Y debe ser todo lo contrario. Yo debo decirte lo bien que lo estás haciendo, lo orgulloso que yo me puedo estar sintiendo. Y bueno, si te tengo que llamar la atención porque hiciste algo inadecuado, pues también tener como por que el supuesto. permiso para poderlo hacer. Pero evidentemente no solamente te voy a llamar la atención porque lo haces mal. Eso no tiene ningún sentido. Porque además no aprendes. Por supuesto, no aprendes. Y yo creo que la idea de que nuestros chamos aprendan, por un lado, pero por otro lado que los niños tengan también unas reglas claras de el juego. Cuando digo juego me refiero a todo lo que es el proceso de socialización. Y los procesos de socialización no pueden ser en negativo. Así es, así es. No puede ser en Entonces, negativo. nos seguimos quejando de que, ay, hay mucha gente que es negativa, hay mucha gente que es nube negra. Ajá, pero nosotros somos los primeros que estamos criando niños nube negra si seguimos llamándole la atención por las conductas inadecuadas y no reforzamos las adecuadas. Correcto, correcto. Y en este caso, Además, perdón y para finalizar esta idea, pero no es solamente el reforzamiento de la conducta, es también escuchar qué es lo que él siente, ojo, porque no es solamente que es estímulo, conducta y consecuencia, que ese es el modelo clásico por el que yo fui además formada, que es el de la psicología clínica o del modelo conductual, porque ahora le incorporamos las emociones, le incorporamos el ambiente, le incorporo el modelaje, le incorporo un montón de cosas que no son solamente estímulos, comportamiento y consecuencias. claro, claro. Wow, qué interesante esto. De verdad, insisto, esta es la segunda parte y todavía siento que, que tengo muchas ganas de hablar acerca de eso. Porque también analizo, Estefania, y en estos días lo hacía como manera de chiste, sátira, ¿no? En una de esas cosas que ahora me dio por hacer, que es como compartir con gente que le gusta la comedia y eso, ¿no? Y comenzaba yo la charla diciendo, moviéndome de un lado a otro en el stage, diciendo, me van a perdonar, pero es que toda la vida he sido inquieto. Al cruzar, entendí que podía haber sufrido toda mi vida de TDAH. Claro, pero esas cosas en Venezuela quizás todavía no me dio el tiempo de analizarlo. Ahora crucé aquí y me alarmo. Y me alarmo no por mí, porque ya yo estoy mayor y lo puedo dominar, lo alarmo por mi hijo. Y no porque me preocupe no cómo dominarlo, sino que en este país, y ahí es donde viene mi análisis, en este país cuando tienes un niño muy despierto, inquieto y un poco desconcentrado, lo sedan para que se quede tranquilo. Uh -huh. Eh, Eso lo hacía mi abuela con un pellizco gratis, en bromeo, ¿no? Pero salvando la broma, digo yo, creo que en muchos casos o sea, no puedo decirlo, sería irrespetuoso decir que todos los casos son iguales, pero creo que en estos casos de niños sobreestimulados también hay padres que tienen poco tiempo para tenerles paciencia. Sin duda hay poco tiempo para tenerles paciencia, pero también hay poca información para tenerles Muy bueno. Es paciencia. cierto, es cierto. Porque yo creo que como tenemos un modelo de crianza, lo asumimos como que es el mejor, pero tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que evolucionar, tenemos que aprender y tenemos que leer e instruirnos. Y ahí entonces es donde aparece, pero yo no tengo tiempo. Bueno, pero entonces no debiste haber tenido un chamo, Claro, porque un chamo requiere tiempo. claro, Un claro. chamo requiere dedicación, un chamo requiere tiempo y un chamo requiere que tú le regales la energía que él necesita de ti
para desarrollarse como un ciudadano y un adulto de bien. Y esa es tu responsabilidad como papá. Correcto, 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 correcto. Y yo creo Eso que esa es es. una responsabilidad que no termina nunca, ¿sabes? Porque Mm. bueno, tú sabes que yo tengo mis hijos grandes y yo creo que todavía no, yo todavía tengo situaciones en que me escucho a mí misma y digo, bueno, pero ya ellos están como grandes, ¿no? Entonces, inmediatamente me doy cuenta y se los digo. Yo sé que ustedes ya son grandes, pero yo sigo siendo mamá. Claro, claro. No, pero te digo, cuando el consejo viene de un padre o una madre, yo creo que el buen hijo lo escucha, lo analiza, Sí, pero ¿no? tú sabes que a veces nosotros los padres en un momento determinado nos creemos um, dadores de absoluto conocimiento y eso no es así. Es verdad, eso es correcto. Así es. Entonces tenemos que tener la humildad para reconocerlo y la humildad para decirle al otro, hey, tu idea es fantástica, hey, tenías toda la razón, hey, te puedo escuchar. Claro, 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 claro. Y eso es válido. Bien, hoy estamos hablando de de la evolución de los modelos de crianza, la segunda parte. Te informo que si te estás conectando con este podcast, hay una primera parte que sería chévere que la vieras como para tener toda la trayectoria del tema, ¿no? Y me encanta hablar. A mí me gustaría que nosotros pudiésemos conversar un poco acerca de los preadolescentes o a los adolescentes, porque Genial. nosotros le hemos dedicado tiempo a los niños pequeños, Ok, pero yo creo que muchos de nuestras personas, muchos de nuestros escuchas, muchos de nuestros seguidores tienen niños, tienen jóvenes, pre o adolescentes. Y esa es la etapa donde los padres le tenemos un gran terror. Mi hijo está llegando a la adolescencia. Ajá. claro, claro. ¿Cuál es el temor que tienes de la adolescencia? Bueno, porque es una etapa muy difícil, porque se pone contestón, porque se pone contestona, porque va a querer salir con las amigas y yo no sé qué puedo hacer, si le debo dar permiso o no. Entonces, primero respira. Segundo, pregúntate, ¿tú crees que has sido lo suficientemente claro o clara para darle todas las herramientas que tu hijo o tu hija necesita para estar, por ejemplo, en la calle solo o sola? Has hablado de la sexualidad, has hablado de droga, has hablado de encuentros con jóvenes para salir, etcétera, etcétera, etcétera. Si a todo eso tienes un check mark y tu respuesta es sí, quédate tranquila o quédate tranquilo, porque seguramente le has dado un montón de herramientas para que su desarrollo inicial pueda ser el correcto. ¿Puede equivocarse? Claro, haz memoria, seguramente tú también te equivocaste. Seguramente Correcto. tú metiste la pata en algún momento y recibiste una gran reprimenda o una pequeña reprimenda de tus padres. Eso seguramente puede repetirse. Pero si no le das chance para que se desarrolle y lo haga, o se equivoque, o intente equivocarse, o intente hacerlo muy bien, nunca vamos a saber cuán efectivo ha podido ser todo lo que le has dado hasta el momento. Entonces, ese miedo hay que colocarlo y ponérselo en el bolsillo, aquí en el bolsillito, decirle al miedo, te coloco aquí y hay que empezarle a dar soltar un poco esas riendas para que nuestros adolescentes comiencen a estar en calle. Correcto, correcto. Y no transmitirle. Es que tú eres genial, Estefania, tú eres genial, tú lo llevas desde un punto de vista increíble, porque es que sí, porque es que al ver algunas actitudes te das cuenta que tu inseguridad inconscientemente, me atrevo a decir, Así es. sabes que no tienes la confianza de tu hija o de tu hijo, entonces te da miedo darle la libertad, pero te da miedo darle la libertad porque no le has dado las herramientas. Entonces sueles sobreproteger o sueles impedir la evolución normal de ese niño. Entonces es peor, es un círculo vicioso horrible porque entonces este se va a sentir pues apenado, pues alejado de su núcleo y entonces son peores los problemas, ¿no? Sí, además que va a estar en constante comparación. Ay, pero mi amigo sí va. Ay, pero mi amiga sí puede ir, no me dejas. Pero ¿por qué los demás sí, yo no? Es que tú no confías en mí, mamá. Es que tú no confías en mí, papá. Yo no voy a hacer nada malo.
Por eso es importante que tú puedas hacer la lista de los checkmarks y pregúntate si tú has tocado todos los temas que para ti son verdaderamente importantes y que al final de cuentas son los valores de crianza que tú les has dado a tus hijos. Y son los Correcto. valores de crianza con los que tú consideras él debe crecer. Y son los valores y son los principios propios de esa familia que tú has conformado para tener esos hijos. Entonces, aquí se trata sencillamente, repito, de hacer la lista y empezar a hacer el checkmark y ver si verdaderamente yo he dado lo que yo considero necesario para que salga a la calle. Pero la pregunta también es, ¿y ella o él se sienten preparados para salir a la calle? Porque a veces hay adolescentes que no quieren salir de sus cuartos. Correcto, correcto. ¿Qué pasa? Qué buen punto, Estefania. ¿Qué pasa cuando tienes adolescentes, o hasta un poco mayores, diría yo, eh, que se rehúsan, que no salen de su cuarto, que no salen de su entorno, de su encierro en casa? ¿Es bueno eso? ¿Debería el padre intentar de alguna manera que eso cambiara? Fíjate, la pandemia no nos ha ayudado en absoluto porque la pandemia ha hecho que nuestros niños tengan 2 años casi que metidos en casa y eso nos ha ayudado sobre todo en niños y jóvenes que tienen unas personalidades particulares. Eh, el estar en tu cuarto es sentirte cómodo, sentirte seguro. Y la pregunta es, ¿por qué crees que la calle no es cómoda o segura para ti? ¿Ha pasado algo en la calle para que tú no sientas que debes estar en ella? ¿Te has sentido tan inseguro en la calle que prefieres estar encerrado en tu casa? ¿Qué pasó? Eso hay que averiguarlo. Claro, claro, Eso hay que averiguarlo. claro, Hay que claro. averiguar el grupo de pares con que está mi hijo o mi hija, hay que averiguar qué ha pasado, hay que ver si ha habido bullying, hay que ver hay que averiguar, Franjo. Uno no puede hacerse la vista gorda ante la negativa de los jóvenes de salir del cuarto. Claro. Hay muchos jóvenes que sencillamente prefieren pasar horas y horas y horas en juego en línea. Eso tampoco es bueno. Claro, Se necesita interacción social. total, total, total. Oye, el tema, el- Aquí, perdón, aquí es un poco jugar con mano izquierda y mano derecha, ¿no? sí, Y aquí no hay una fórmula mágica. Yo no tengo, señores, tomen nota de la fórmula mágica para ser unos excelentes papás. No. Que así les es. venda eso está mintiendo, porque ninguno de nosotros tiene una fórmula mágica. Tenemos una serie de estrategias, que es lo que acabamos de decir, pero fórmulas mágicas no tenemos. Y yo tampoco le puedo decir a usted cuál es el sistema de creencias y de valores que usted tiene que tener en su casa, porque el sistema de creencias y de valores es cada uno de nosotros. Correcto, correcto, Y correcto. tiene que ver con religión, y tiene que ver con pensamiento, y tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, cada uno de nosotros tiene un sistema. Que a lo mejor coincidamos con algún valor, con algún sistema de creencias, magnífico. Pero los míos son míos y los tuyos son tuyos, y los tuyos son tan válidos como los míos. Así es. Oye, el tema de hoy tiene mucho que ver para ti que estás conectado ahora con justamente eso, con los valores que ahora como padres tenemos que transmitir a nuestros hijos con esta etapa de cambio mundial, porque corrígeme si me equivoco, yo creo que es un poco más difícil que antes, o siempre ha sido igual de difícil, Estefania. Yo creo que es igual de difícil, pero ahora hay más información, Fragio. Ok, Entonces, en vez de hacerlo más fácil, tal vez resulta que la alternativa de escogencia es tan grande que tienes que estar súper, hiper preparado. claro, correcto, 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 Porque correcto. yo creo que tú tienes que ir como a la par de tu hijo, de tu hija, de tu adolescente, ir viendo cómo se va desempeñando, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades. Y eso tiene que ver con aprendizaje. Tú no te puedes poner unas gringolas aquí y decir, no, yo ya hice mi trabajo, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. No, no, no. La evolución es continua. La evolución de los modelos de crianza es continua. Y tu evolución como padre también lo debe ser. Claro, y justamente es lo que estamos hablando hoy, evolucionar como padres, entender que nuestros hijos
ven otro tipo de mundo, están en otro tipo de mundo, y que los modelos de crianza anticuados lo que van a hacer, corrígeme si me equivoco, los modelos de crianza anticuados para los niños de hoy crea niños conflictivos. Así mismo es, te felicito. Excelente reflexión. Excelente reflexión. Crea, da como resultados niños conflictivos y da como resultado padres incomprendidos Wow, por sus interesante. hijos Claro. y por el resto de los padres, donde entonces inclusive pueden llegar a ser juzgados por modelos inadecuados de crianza. De crianza, crianza. Toma nota, intenta hacerlo y yo conversaba con Estefania hace un ratito de un libro que estoy leyendo, que de verdad que no me esperé conectar con ese tema, de hecho me abrió, porque ando escribiendo cosas en referencia a la crianza y a cómo manejan en Estados Unidos y los latinos la crianza, ¿no? Pero me encontré con unos escritos tan interesantes y hablaba justamente de eso, definitivamente hablaba de modelos de educación un poco obsoletos que tienen que ir evolucionando porque el mundo ha cambiado y los niños necesitan también de alguna manera ser motivados de otra forma, ¿no? Un poco intenso el tema, pero viene el caso a hablarlo, Estefania, porque con esto tampoco quiero ser irresponsable en decir que no debe haber un niño o niña en casa o adolescente que necesite una ayuda especial, pero la mayoría de los casos cuando conectas con tu hijo, cuando conectas con su emoción, cuando conectas con la manera en la que le tienes que hablar y lo guías como padre, ese niño lo va entendiendo. Y ese niño lo va entendiendo sin agresión, sin una regla autoritaria, sino desde la comprensión y como bien tú lo dices, Estefania, desde el amor. Desde el amor. Yo creo que la respuesta más adecuada que nosotros podemos dar como padres es un modelo de crianza desde el amor, donde yo puedo ser empático contigo, puedo entender la molestia que tú puedes tener en un momento determinado, no te voy a permitir berrinches inadecuados, puedo ser empática, puedo entender tu rabia, podemos hablar de tu rabia, pero eso no significa que yo te vaya a agredir con una cachetada, porque eso va a generar más rabia en ti. Entonces yo creo que tenemos que ir aprendiendo, por eso decía, ¿no? Y a los adolescentes, eh, papás que nos están escuchando, por favor no intenten ser amigos de sus hijos. No, eso no funciona. Usted es papá o mamá de su hijo. Lo que usted sí tiene que perdón, es un canal de comunicación efectivo y eficaz, que Efectivo, sea correcto. lo suficientemente abierto para que su hijo o su hija le pueda comentar cosas. Pero usted no es su amigo, usted no es su amiga, usted es su mamá. Así ¿Por es. qué hago esta acotación? Porque yo he escuchado en consulta, Fragio, un montón de veces que los padres o las mamás, es que yo soy la mejor amiga de mi hija. Yo cada vez que escucho eso, Claro. tengo que respirar profundo y decirle, ¿usted realmente cree que usted es la mejor amiga de su hija? Su hija tiene amigas verdaderas de su edad contemporáneas con ella. Usted es su mamá, señora. Que le pueda tener mucha confianza, me parece chévere, pero usted no es su mejor amiga. Porque si ella llegase a ser su mejor amiga, si usted fuese verdaderamente su mejor amiga, hay una relación que no está bien, porque ella necesita tener amigas de su edad, no a Por su mamá. supuesto. Por supuesto, por supuesto. Con la que descubrir el mundo a su edad. Pero con la tranquilidad de que tiene una guía, ¿no? Yo puedo sentirme muy orgullosa que mis hijos se me acercaron cuando necesitaron tener una, mm, una guía, Sí, un consejo, pero eso no me hizo amiga de mis hijos. claro. Eso me permitió tener un modelo de comunicación eficaz y efectivo, pero ellos tenían sus amigos, ellos tienen sus amigos. Claro, Que yo claro. me haya después convertido cercana a los amigos de mis hijos, es otra cosa.
pero eso tiene que ver con características de personalidad, eso tiene que ver con que aquí en esta casa siempre hubo mucha gente y se podían quedar durmiendo y aquí no pasaba nada y al día siguiente había desayuno para todos y se criaron siempre en un ambiente como muy cálido y como muy abierto, pero yo no era la mejor amiga de mis hijos. Claro, correcto. Y dentro de todas estas cosas, lo importante, lo que está resaltando aquí Estefania, es la claridad con la que tenemos que vernos como padres y como piezas fundamentales para el crecimiento de nuestros hijos. Hoy estamos hablando de la evolución de los modelos de crianza, parte 2. Ahora vamos a esa parte que tú decías, el tema de las consecuencias, Estefania. Consecuencias ante los actos que, como bien lo acabas de aclarar, que como padres identificamos que no están bien llevados, que no es la manera de proceder de nuestros hijos, pero qué tipo de consecuencias en estos tiempos. Volviendo al caso de que en los tiempos anteriores era la famosa chancleta, era el Sí, la chola correazo, voladora. Ujú. y ahora, ¿cómo logras hacer entenderle a tu hijo o a tu hija que lo hizo mal y que tiene que enfrentar consecuencias? Bueno, efectivamente hay que trabajar con ellos en la pérdida de privilegios, Mm, porque yo creo que es importante que los niños entiendan que el portarse bien es parte del trabajo que ellos tienen, es parte de su evolución, pero es parte también de su responsabilidad. Yo no puedo dejar pasar toda la berrinche, yo no puedo dejar pasar faltas de respeto en aula, yo no puedo dejar pasar conductas que yo considero particularmente que no son negociables. Y eso tiene que ver entonces con pérdida de privilegios. Te quito el teléfono por un tiempo, no puedes ver televisión, tienes que hacer un acto de reflexión en relación a lo que sucedió y después los conversamos. Yo creo que la comunicación es bien importante, no para que el niño me diga, no para que la joven me diga lo que yo quiero escuchar, no. Quiero que tengamos una conversación honesta y franca, donde tú me puedas decir exactamente cómo te sentiste, si sientes rabia, por qué decidiste tener el comportamiento que tuviste, con las consecuencias que te llevaron a donde estás, y poder tener un rato de reflexión porque más allá del castigo, del te quito el teléfono, no vas a poder tener el teléfono, no te puedes conectar con WhatsApp. Ajá, eso está bien, por un tiempo, sí, 2 días, un día, pero si eso no viene acompañado de una reflexión, el quitarle el teléfono no sirve para nada, correcto, correcto. porque lo va a llenar de más rabia y de más ira. Entonces, realmente lo que funciona es la reflexión, lo que funciona es, ven acá, siéntate conmigo y explícame qué fue lo que sucedió. Yo estoy Claro. aquí para escucharte. Y cuando no quieren Ahora vamos a hablarlo, ver, cuando no lo hablan, cuando no Estefanía. quieren hablarlo, que sucede mucho con los adolescentes, Frangio, o los preadolescentes, lo que hay que hacer es um, Paciencia. invitarlos a que la reflexión se dé, así sea por escrito. Claro, ¿Tú no quieres hablarme? Chévere, yo no tengo ningún problema, no hables conmigo, pero escríbelo. claro, Escríbelo, pues yo necesito saber qué fue lo que pasó. claro. Esto no puede quedar con que te quito el teléfono. No, no, no. Correcto. Sobre todo, y mira, y me permito interrumpirte, sobre todo por diversas situaciones. Me explico. A ver si me puedo explicar con ejemplos. Si yo te dije a ti que tenías que doblar tu uniforme y guardarlo, y no lo haces, y lo haces en recurridas ocasiones, yo te puedo decir, bueno, te quito el teléfono, necesito que seas obediente. Pero cuando traes un problema externo, alguna situación de agresión o alguna situación, como le llaman aquí en los Estados Unidos, de detention o algún problema o alguna llamada, yo no puedo pretender que con limitarte con algo ya yo te hice un castigo o una consecuencia. Allí está pasando algo que yo no me estoy enterando y que yo necesito saber para poder guiarte, ¿no? Para poder Sí, ayudarte, para poder abrirte los ojos, ¿no? sí, es importante la reflexión, es importante saber exactamente cómo se dieron las circunstancias, por qué hubo ese tipo de comportamiento, por qué hubo esa respuesta. Y la reflexión final tiene que ser
¿qué crees tú que debiste haber hecho para no estar en esta circunstancia hoy? Venga, así es. Me siento orgulloso porque, ¿Qué bueno, alternativa? ¿Qué claro, alternativa tienes? Porque bueno, esta fue la respuesta que tú diste y claro, no fue adecuada. ¿Cuál crees tú puede ser la respuesta adecuada que tienes que dar? Pero claro. esa reflexión tiene que salir del joven o de la niña. No puede ser tú que le induzca. No, porque yo creo que tú debiste haber llamado a la profesora. No, esa es tu reflexión, no es la reflexión de ella o de él. Tienes que Correcto. darle tiempo a que piense cuál podría haber sido una respuesta alternativa. No la generes tú. Claro. Claro, claro. Y es importante eso que estás diciendo sobre la reflexión. Intentar que nuestros hijos reflexionen. Así como yo digo también el adulto, Estefania, yo digo que nosotros los adultos, por eso me encanta este espacio y yo soy un apasionado de analizar mis situaciones de la vida. Algunas no les consigo soluciones, otras sí, otras... Pero constantemente vivo justamente eso, analizando, porque yo creo que el ser humano con lo apresurado que está el día a día, en países como este, ¿no? Donde estoy en los Estados Unidos, que todo es tan rápido, los meses pasan tan rápido, la renta se cobra tan rápido, la gasolina es tan cara, pues a veces no te da tiempo de sentarse a decir lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, estoy planteando buena estrategia, cuál es el rumbo de mi vida, hacia dónde estoy llevando a mi familia. Yo creo que es importante, señora, importante que se sienten un rato, se tomen un minuto a solas y después con su pareja, si la tienen, y reflexionen un poco de los pasos que están dando, ¿no? Yo creo que es imprescindible hacerlo, Frangio, porque justamente tú acabas de dar en el blanco. Um, tú eres muy sabio. El día a día, la rutina me come y no tengo chance para conversar con mi pareja acerca de lo que es verdaderamente importante. Mm, claro, claro, claro. Entonces, estamos tan ocupados resolviendo situaciones que lo que verdaderamente debo resolver lo abordo cuando viene un problema. Correcto, correcto, Y correcto, debería ser todo lo contrario. correcto. Debería tener la capacidad de anteceder los problemas para que no ocurran. Y por eso el checkmark, hablar de droga, hablar de educación, hablar de relaciones personales adecuadas, hablar y hablar. Como en Y la eso no guerra. significa que vas Ujú, a agarrar al muchachito por los pelos, lo vas a sentar y lo vas a dejar ahí amarrado para que te escuche. No, claro, porque mucho se hace con el ejemplo y lo hemos dicho en otros podcasts. O sea, yo soy ejemplo. sí. Y yo veo la vida, Estefania, la vida en general. eh, en algún momento leí, no me acuerdo exactamente los párrafos, pero me quedó el tema de la estrategia de reacción y la estrategia, perdón, la forma ante la guerra de reaccionar y de ser estratégico. La de reaccionar es lo que tú acabas de decir. Ocurre algo, reacciono. O sea, yo estoy aquí parado en el otro lado y cuando me lance un misil, lanzo tres, pero reacciono. Mi estrategia siempre es reaccionar. Y la otra, estar en el analizar y crear un planteamiento para poder verdaderamente ganar esa batalla o lo que sea, ¿no? Y así veo mi día a día, ¿no? Y es lo que, y conecto mucho con lo que acabas de decir. Eh, Uno se va preparando para la vida, para sus hijos o para el final de tu vida. Entonces, tú vas analizando estrategias de cómo llegar a ese lugar de manera feliz. No reaccionando, llevando la vida como que la vida me va llevando de golpes y yo voy reaccionando de aquí a allá, ¿no? Y quizá lo digo ahora después de viejo, pero me hubiese encantado desde bien joven entender esa parte de la vida para poder planificarla con mejor asertividad, Estefania. Yo creo que ese es el sueño de todo ser humano, ¿no? Es Eh, verdad, es verdad, es verdad. tener la experticia de hoy teniendo 20 años. Pero Claro, eso no es posible. claro, Eso no es posible. Hay que tener 20 años para poder tener la experticia de hoy. claro, claro. Es lo contrario. Muy cierto, muy cierto. Necesito tener 20 años para poder tener la experticia de hoy. Muy cierto, muy cierto. Entonces, la idea es justamente poder ir viviendo día a día cada una de las etapas y aceptar los cambios, no luchar contra ellos y de alguna manera ser empática con las necesidades que nuestros niños cercanos puedan tener
y no creer que solamente yo tengo la verdad absoluta, porque dejé de tenerla hace mucho tiempo. La dejé de tener cuando me convertí, por ejemplo, en abuela y dejé de ser padre o madre. Genial, genial, señores. Hay que evolucionar en la crianza. Yo creo que vamos al minuto 40 del podcast, Estefania. ¡Wow! Pasa rápido, ¿no? Pero, señores, hay que evolucionar en la crianza. Hay que evolucionar, hay que replantearse las cosas. Y yo creo que, Estefania, no sé qué título le podamos dar y no quiero decir que tenga que ser el miércoles que viene, podemos dejar descansar el tema, pero creo que también es importante dar algunas herramientas para quienes se puedan sentir un poco atrapados cuando tengan algunos modelos de crianza o de visión de vida que no les están ayudando, cómo ayudarlos a salir de ese hueco y decir, mira, tenemos que también cambiar nuestra visión del mundo, ¿no? Y Me parece excelente. te voy a dar un breve ejemplo de lo que estamos haciendo Estefania y yo. Estefania, una mujer con una preparación increíble, con una manera de comunicarse directa, concisa, precisa, a quien admiro muchísimo. Y este servidor es un amante de la radio. Es micrófono, cero cámaras, cero luces, solo micrófono y yo. Eh, y esto es parte de nuestra evolución. Y creo que lo hemos logrado en un momento espectacular, Estefania. Siempre soñamos con tener un espacio donde pudiéramos tener una conversación juntos para que la gente la disfrutara sin el temor a la música, sin el temor al tiempo, sin el temor a tantas cosas y lo estamos logrando. Pero es el proceso de evolución. Ahora la tecnología nos da esto. Tú estás en Venezuela, yo estoy en Miami, tenemos un lindo gráfico que acompaña este canal, tú te escuchas perfecta como si tú eras a mi lado y lo más importante es que el mensaje está llegando a quien tiene que llegar en este momento. Así es, Frangio. Y como tú bien dices, este sueño se hizo realidad en la radio, se hizo realidad en Instagram y ahora está siendo realidad en este canal. Y creo que definitivamente el aprender a decir que sí y no tenerle miedo a los cambios Eso, es lo que nos ha permitido estar hoy aquí donde estamos. sí. Pero sobre todo nos permite, que es lo que nosotros además queremos, que los que están del otro lado de la pantalla puedan entender que estamos aquí para dar un servicio social, como siempre lo decimos, porque en fin de cuentas, los únicos que verdaderamente nos importan son ustedes. Así es, qué lindas palabras, Estefania. Bueno, fíjate, llegamos a cerrar. Podemos recapitular brevemente el tema Claro, de las consecuencias cuando ese adolescente, ¿no? En el caso del adolescente, su escudo defensor es no manifestar ningún interés ante la limitación que le estás dando. ¿Cómo manejar eso? seguramente. Sí, porque ellos creen que de esa manera me estoy vengando de tu consecuencia, Correcto, me estoy correcto. vengando de tu sanción. Y realmente la idea no es que usted se ponga de pico y pala o se ponga a discutir con ese adolescente. Claro. La idea es que el adolescente entienda que primero esa sanción no es negociable y segundo que va a tener que tener un rato de reflexión porque usted no va a permitir que esto pase sin reflexión. Me encanta. O sea, Y es así. claro. Le quitará el teléfono, le quitará la pizza, le quitará el helado, pero también va a tener que reflexionar porque en fin de cuentas, la pizza, el helado y el teléfono usted se los va a devolver en algún momento de la vida. La reflexión es algo que realmente le deja de aprendizaje. Y esa es la idea, que aprenda. Ahí está. Bien, Estefania, increíble el tema, genial. No sé si tengas algún otro punto que hayas tenido en mente que quieras resaltar antes de cerrarlo para no dejarlo abierto. Sí, equivocarnos como padres es válido. Ok, ok, ok. No se sienta culpable porque se equivoca. Qué Claro. bueno que se equivoca porque puede rectificar. Um, infórmese, instrúyase, lea, lee mucho. Lee mucho y presta mucha atención cuáles son las cosas que a tu hijo o a tu hija le gustan. Claro. Porque una forma de llegarle al adolescente es a través de la empatía de los gustos. Si le gusta anime, si le gusta, no sé, determinada serie, los colores, si tiene una vena artística particular, si tiene alguna ficción, alguna afición particular, todo eso lo tienes que ir conociendo, porque esa sí es una manera bien empática de acercarte a tu hijo.
Qué lindo. Estefania, te agradezco mucho tu tiempo, tu sabiduría y ruego a Dios, a la vida, al universo, al destino, que permita que esto llegue a mucha gente en el momento oportuno. Si hay una de las cosas que valoro de esto es que a diferencia de la radio, que estamos hablando hace ratito, esto Es queda. cierto. Y me encanta, y sueño con tus nietos viendo los podcasts de su abuela. Y sueño con mis hijos viendo los podcasts de su papá y compartiendo ideas y debatiendo, ¿no? Que nuestros hijos sean personas reflexivas, sean personas empáticas, es mi sueño, en particular es mi sueño. Así es. Yo creo que yo comparto ese sueño también y como siempre te digo, yo no me canso de darte las gracias, siempre lo digo en los Gracias, programas Steph. porque estamos aquí porque bueno, porque tú me das esta oportunidad, porque tú eres mi otro lado Gracias, Steph, gracias, te lo agradezco mucho. y yo no me imagino estar aquí sin ti. Y lo vamos a hacer hasta que Dios lo permita, ¿ok, Steph? Amén. Te quiero. Gracias, por aquí te saludo Frangio, conéctate, dale like, activa la campanita, comenta en este podcast del consultorio de Estefania, en el canal de Estefania. Quiero que lo apoyes con todo cariño porque es un contenido de valor, Estefania. Gracias, soy Stefania desde Caracas. Gracias por estar siempre. Y por aquí, Frangio Useche desde Miami. Chao.